Así es, Garro. está Matías Garro con novedades. Mati, adelante. ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarlos. Sí, nos encontramos aquí en las afueras del anexo porque en horas de la mañana, a las 11 de la mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convocó al ministro de Economía y a todo su equipo. Una reunión que finalmente fue bicameral porque también se invitó a senadores. Una reunión muy esperada porque es la primera vez que el equipo económico se reúne también con legisladores de la oposición. La idea era tener, bueno, cuál es la visión que tiene el gobierno en cuanto a los índices macroeconómicos, cuál es el punto inicial en cuanto a la economía en nuestro país. Y hoy, tras este encuentro que duró aproximadamente unas 4 horas, se da una situación particular, pero que no es nueva, y tiene que ver con declaraciones de ONE que nuevamente se desmarca de dichos de legisladores o integrantes del Frente Amplio. En esta oportunidad de dichos de Cayani, que hace unos días, ustedes recordarán, estuvieron, la bancada de senadores y de diputados del Frente Amplio estuvieron reunidos con el presidente de la República en la residencia de Suárez y Reyes, y luego en conferencia de prensa Cayani dijo que, bueno, había algunas bombas que habían quedado instaladas por parte del gobierno anterior y que estaban preocupados justamente en desinstalarlas. Hoy Odone dijo que la situación económica del país es sólida, que hay algunos desafíos en cuanto a lo fiscal, pero que hay que trabajar en ellos, y dijo que hay que ser muy cautelosos, y dijo que Uruguay no tiene ninguna bomba. Dijo que si así ocurriera, Uruguay estaría en un problema y que se estaría dando una imagen de fragilidad al resto del mundo que actualmente no es así. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía. Tenemos una economía sólida en términos de su nivel de crecimiento, su nivel de empleo y el nivel de inflación que ha estado descendiendo, pero tenemos una situación fiscal con una serie de desafíos. Y las situaciones fiscales que tienen desafíos, si no se atacan, tarde o temprano termina siendo un problema económico. O sea que el escenario que tenemos es una economía sólida con desafíos fiscales que tienen que ser atendidos porque solamente para que lo tengan presente. Si uno toma el déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años 90. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este. Así que eso demuestra que tenemos muchos desafíos por delante, manejables. Hubo calificativos como que son bombas a atender, bombas económicas a atender. ¿Usted comparte ese tipo de reflexiones? Yo creo que esa es una expresión que a ustedes los periodistas les suele gustar usar. Nosotros somos mucho más prudentes y cuidadosos. No hay ninguna bomba. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación o estaríamos transmitiendo una señal de fragilidad que no hay. Yo estuve presente en la comisión y en términos de bombas nadie se refirió, así que creo que lo que se ajusta a lo que comentamos es una situación económica sólida, pero con una serie de desafíos fiscales que hacen que tenemos que trabajar y ser cuidadosos en el cumplimiento del programa de gobierno que tenemos por delante. Y Odone también volvió a insistir en un tema que le ha generado polémica, por ejemplo, con Alejandro Sánchez y también con Juan Castillo, ministro de Trabajo. Y tiene que ver con la desindexación de los salarios. ¿Qué significa esto? Bueno, eliminar el ajuste de los salarios en base a la inflación. Odone dijo que es un tema que está en agenda. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía. En la agenda del Poder Ejecutivo, la posibilidad de revisar los mecanismos de formación de precios, no de salarios, de precios, yo insisto y subrayo sobre eso en Uruguay, sea parte de la prioridad que este gobierno tenga. Cuando insisto con que son precios es que no son solamente los salarios, como yo he insistido en otras oportunidades, está lleno de contratos privados y lleno de contratos entre el sector público y el sector privado y por supuesto también contratos salariales que involucran mecanismos de actualización automática de eventos inflacionarios. Eso es lo que nosotros queremos trabajar precisamente para garantizar que la inflación, colaborar a que la inflación converja al objetivo deseado por el presidente del Banco Central, de modo tal de favorecer los ingresos de los hogares, aumentar ese ahorro real, que es el objetivo central de cualquier política económica. Como objetivo central es la generación de empleo y la generación de buenos ingresos para los hogares, es el centro de la preocupación. Todo lo demás es instrumental a eso y por lo tanto nuestra acción en materia de facilitación de mecanismos de formación de precios va en la misma dirección.
En otro orden le consultamos al ministro respecto a un tema que estuvimos repasando en la jornada de ayer, que tiene que ver con la situación de la caja profesional, que tendría recursos para llegar hasta mitad de este año. El secretario de Estado adelantó que en próximos días va a estar llegando un proyecto de ley que, por ejemplo, plantea cambios en las jerarquías, en la parte jerárquica de esta caja profesional, y también dijo que como responsable de la cartera de Economía es su deber velar porque el apoyo del Estado sea el menor posible. Lo que podemos adelantar es que en los próximos días, no les puedo asegurar cuándo, pero sí a la brevedad, va a haber un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento para poder atender la situación de la caja profesional. El rol del Poder Ejecutivo va a seguir siendo un rol activo. Parte de los cambios que van a ser promovidos tienen que ver con aspectos de la gobernanza, pero todavía lo estamos trabajando, en realidad lo está trabajando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el responsable de esta agenda, con el apoyo nuestro, por supuesto, de todo el equipo económico. ¿Sería algo parcial o ya definitivo? No, la idea es poner sobre la mesa una solución que contribuya a la estabilización de mediano plazo de la caja profesional. Perdón. En cuanto a lo económico, me refiero, sería la idea es que el Estado ponga lo menos posible, digamos. Yo, como siempre, yo como defensor de las cuentas del Estado tengo que velar porque la contribución del Estado, que es la contribución de las personas, de los contribuyentes de Uruguay, y en particular de muchos de ellos que no son beneficiarios de la caja profesional, sea la menor posible. Por supuesto, los otros niveles, los otros actores relevantes del sistema procuran que la contribución del Estado sea la máxima. Bueno, esa es una típica negociación, pero bueno, nuestro rol es velar porque la caja ingrese una trayectoria sostenible, con un esquema de gobernanza que nos permita trazar una expectativa de sostenibilidad y que al mismo tiempo al Estado, a los contribuyentes, a las personas que efectivamente no tienen nada que ver con la caja profesional, les cueste la menor cantidad de dinero posible. En otro orden, el ministro de Economía adelantó, cuáles son los compromisos que esta cartera está dispuesta a asumir y que le fueron trasladados entonces a estos legisladores en esta reunión de la jornada de hoy. Algunos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con controlar la inflación y mantenerla en el rango meta. Escuchamos por último las declaraciones de O'Donnell. El compromiso de la sostenibilidad fiscal es un tema central para nosotros. Eso supone fortalecer la regla fiscal. Ahí hay una descripción concretamente de lo que vamos a hacer en materia de regla fiscal. Hay una descripción que yo di de manera detallada de cómo introducir una serie de cambios en materia de lo que es el ciclo presupuestal. Hemos reafirmado nuestro compromiso con el descenso de la inflación, en línea con lo que el presidente del Banco Central ha establecido, básicamente procurando llevar la inflación debajo del centro del rango meta. Y después en materia de competitividad, bueno, hemos puesto sobre la mesa diversas cosas, la revisión y la creación de una unidad dentro del Ministerio de Economía y Finanzas para hacerse cargo de todos los temas de inversiones, que va a aglutinar los temas de zonas francas y de temas COMAP, y por tanto revisando básicamente para fortalecer el esquema de promoción de la inversión. Hemos comunicado que vamos a fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia porque precisamente queremos mejorar el mecanismo de formación de precios y revisar algunas situaciones que se producen en algunos mercados. Hemos anunciado que vamos a estamos ya haciendo una serie de iniciativas para poder hacer que las compañías que están en jurisdicciones que son tributarias del impuesto a la renta mínima global contribuyan en Uruguay, y hemos anunciado una serie de revisión, un trabajo que estamos ejecutando en materia de revisión de regulaciones, procedimientos y normas que son redundantes y que no favorecen al comercio. Eso está detallado en la presentación que hicimos y eso constituye una agenda concreta. Y por último, para cerrar este móvil, vamos a repasar lo que decía el legislador del Partido Nacional, Sebastián Andújar, quien justamente destacaba esa distancia que hay entre la visión que tienen los legisladores y el ministro de Economía respecto a la situación económica del país. El ministro ha sido más moderado, ha ponderado cuestiones que han sido muy bien manejadas en el gobierno anterior. Después ha ponderado también algunas situaciones de fragilidad, pero sacándole el dramatismo que sí le habían puesto los legisladores del Frente Amplio en estos últimos días. La situación no es grave, no es preocupante, es un gobierno que está funcionando, que está marchando, que tiene cosas para ajustar y cosas para ponderar y seguir haciéndolas bien como las venía haciendo el gobierno anterior. Hay una contradicción también entre lo que son los actores políticos parlamentarios con quienes están en el Ejecutivo, que tiene que ver con política salarial, política de empleo, si vamos a desindexar los salarios o no los vamos a desindexar, ese tipo de cuestiones que han sido contradicciones que ellos mismos han tenido en la prensa, que nosotros las queremos saber de primera mano. Tendríamos que tener por lo menos un esbozo de hoja de ruta, que no lo tenemos hasta el momento.
Poder Ejecutivo, ya pasó un mes, sabemos que el mes que viene hay cuestiones electorales y también pueden complicar la actividad legislativa, no tenemos iniciativa del Poder Ejecutivo, pensamos que hoy quizás íbamos a tener alguna noticia de alguna iniciativa que se pueda enviar, pero no, y necesitamos una hoja de ruta. Hasta ahora no conocemos el plan, no sabemos en qué tenemos que trabajar o cuál va a ser la iniciativa que tiene este gobierno para ponernos a trabajar. Por último, comentarles que en la jornada de mañana, a las 11 de la mañana, el canciller de la República va a estar compareciendo ante la Comisión de Asuntos Internacionales para explicar los dichos respecto a que el gobierno uruguayo no reconoce a Edmundo González Urrutia ni a Nicolás Maduro como presidentes de Venezuela. Por el momento, compañeros, es todo desde aquí. Vuelvo con ustedes a estudios. Muchas gracias, Mati. Muy completo el informe de allí del Parlamento.